Listo. Ya, ahora sí creo que podemos empezar. Tú me dices si escuchas ruido, ¿ah? Porque aquí afuera están haciendo un poco de bulla. Ah, no, normal, se escucha bien, Sí. no te preocupes. Ok. Bien, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Perdón, Julio. Ahora sí, Julio. ¿Qué ¿Qué tal? tal, Guillermo? ¿Cómo estás? El contacto me lo pasó Anthony, es el escritor, ¿no? Bueno, Anthony yo lo Sí, conozco del mundo del libro, en realidad. Y él me pasó tu contacto, pero en tu contacto decía otro nombre. Decía tu nombre artístico de rap, me decía. De repente más adelante me comentas un poco sobre eso, quizás, si deseas. claro que sí. Sí. Es más bien, como te estaba comentando esa vez, este es un pequeño proyecto, una cosa loca que a mí se me ocurrió hace algún tiempo de entrevistar a distintos profesionales, ¿no? Entonces, en realidad tú serías el primer profesional que voy a entrevistar, ¿no? ¿Para qué? Para tener pues un poco de background para mis alumnos, yo soy profesor de escuela, para que ellos tengan entrevistas de personas reales acerca de sus trabajos, ¿no? De cómo se desempeñan en su trabajo, cómo decidieron seguir esta actividad, muy aparte de que hacer una carrera universitaria o no, ¿verdad? En este caso, Claro. pues, si es universitaria, ¿no? Y conversar un poco acerca de lo que haces, ¿no? Y tus planes a futuro, ya sea dentro de tu profesión o una actividad aparte de tu profesión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, tú eres periodista, ¿verdad? ¿Hace Sí. cuánto tiempo te dedicas a esta profesión? Yo me dedico al periodismo desde el remunerado desde el 2014 aproximadamente, 2014, ¿no? De forma, no sé si oficial, pero bajo todos los estándares que exige la ley desde el 2016. Más o Claro, menos ya más de 5 años, pues. claro, claro. O sea, Bueno, más o cerca de menos, 5 años. claro, Cerca de 5 años. más o menos te refieres a, tú trabajas ya de forma profesional o con título, habiendo acabado la carrera más o menos 5 años, pero antes de Sí, acabar la así es. carrera, antes de acabar la carrera ya te dedicabas a esto. Sí, también, también. Digamos, de forma esporádica, medio tiempo, entre otras actividades que desarrollaba, ¿no? Pero Claro, a claro. tiempo completo desde el 2016. Ujú. ¿Y cómo así te animaste a estudiar esta carrera? ¿Qué te animó? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, desde que ingresé a secundaria, bueno, uno cuando está en secundaria en realidad surgen muchas inquietudes, dudas, preguntas, interrogantes, sobre todo mientras te vas acercando, digamos, al término de la secundaria, ¿no? Porque cuando estás en los primeros 2 años, de repente no le prestas mucha importancia, ¿no? En mi caso fue así, ¿no? Bueno, cuando empezamos a acercarnos ya a cuarto o quinto año de secundaria, bueno, uno se pregunta, ¿no? ¿Que ahora qué voy a hacer, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar? Así ¿De es, qué voy a vivir, ¿no? exacto. Eh, y bueno, y me imagino que algunos tendrán más dudas que otros, ¿no? Porque hay otros que ya tienen, pues, el horizonte establecido, mientras que otros, pues, todavía presentan cierta confusión, ¿no? Respecto a la elección de su carrera, ¿no? En mi caso, yo ya estaba completamente decidido que debía estudiar algo en relación a las comunicaciones. No había forma que podría yo desempeñarme en un área en la que no me siento listo, preparado, capacitado y mucho menos sienta que sea parte de mi vocación, como por ejemplo puede ser las áreas de salud o las áreas de ingeniería. Pues no hay forma que yo pueda, no hay forma de que yo pueda elegir por esa parte, ¿no? Pero, Porque no pero, me siento en capacidad de hacerlo. Entonces, pero tuviste, disculpa, definitivamente tenía... Ujú. Julio, disculpa, sí, pero ¿tuviste alguna experiencia cuando estás en colegios con otras carreras aparte de las comunicaciones? En O de algo? realidad no, bueno, en realidad no, pero conforme iba avanzando, o sea, uno va mostrando, digamos, ciertos indicios, ¿no? De lo que de lo que te puedes desempeñar, ¿no? Por ejemplo, yo en las áreas matemáticas, pues yo creo que literalmente soy inútil, ¿no? No sirvo para eso, ¿no? Entonces, pero sí me daba cuenta que, por ejemplo, en tercero, segundo, cuarto, incluso desde primer año de secundaria ya estaba
desempeñándome, por ejemplo, en concursos de creación de poesía, declamación, oratoria, ¿no? Y muchas cosas que estaban, digamos, asociadas a las comunicaciones, ¿no? Entonces, cuando llega quinto año, migro de colegio, paso de un colegio comeño que se llamaba Peruano Suizo al Carlos Cueto Fernandini, que se encuentra en Los Olivos. Creo que el cambio fue muy bueno, el cambio fue muy bueno. En quinto año llega una especie de canal televisivo de la Municipalidad de Los Olivos que hace una especie de casting, ¿no? Entonces, en ese casting yo participo, pues, no, bueno, como todo muchacho, ¿no? Que más o menos ya sabía qué quería, ¿no? Para cuando termine la carrera, pero eso no quería decir que aunque quisiera, pudiera estudiar, porque hay que evaluar muchas condiciones, ¿no? Pero, Desde la preparación hasta las condiciones económicas si es que pensaras luego ingresar a una universidad privada, ¿no? Entonces, llega Olivos TV, en un canal televisivo de la misma municipalidad, y bueno, y nos llaman, nos convocan, nos reclutan, nos volvemos parte de este espacio por unos cuantos meses hasta el término del colegio, ¿no? ya. Cuando termina el colegio, todavía tenía mucha incertidumbre, ¿no? Porque aquí me habían dicho, no hay forma de que te podamos pagar una universidad privada, así que anda pensando qué vas a hacer, ¿no? Busca institutos, de repente puedes estudiar administración 3 años, hay que ver en lo que mejor nos podemos acomodar económicamente, ¿no? Y es algo que suele pasar en muchas familias. Claro, así es. Pero ya, volviendo un poquito nuevamente al tema de las carreras, tú ya sabías entonces de que tu área de repente era las letras, pero Sí, en el área de letras hay distintas disciplinas, distintas carreras o distintas actividades en general, ¿no? ¿Por cómo así sí, decidiste por el periodismo? definitivamente hay varias carreras, ¿no? Hay digamos, de esta rama hay varias ramitas, ¿no? En las que nos encontramos, por ejemplo, literatura, lingüística, filosofía, comunicación social, ¿no? Yo ya estaba, o sea, en realidad, yo tenía pensado o en mente tenía dos carreras, ¿no? Dije, yo definitivamente tengo que estudiar o bien periodismo o en última instancia literatura. La literatura me encantaba en el colegio, ¿no? Y cuando salí del colegio empecé a leer un montón, ¿no? Empecé a comerme los libros como no te imaginas, ¿no? Un libro semanal probablemente, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía condiciones para una de estas dos carreras, ¿no? Creo que las había demostrado en el colegio y a nivel personal me sentía listo, me sentía con condiciones, me sentía en capacidad de poder estudiarlas y ser uno de los mejores, ¿no? O al menos yo siento que me he podido desarrollar en estos ya 6 años fuera de la universidad. Siento que lo he hecho muy bien. Siento que, que encontré en mí esas capacidades para poder hacerlo, ¿no? Yo cuando salí del colegio, yo ya tenía en mente, o estudio en la Universidad Jaime Guzati Mesa, o estudiaba desde la parte técnica, creo que había un instituto que se llamaba la Charles Chaplin, creo que todavía existe en comunicación, ¿no? Entonces yo decidí, de acuerdo a las condiciones, no solamente económicas, porque es otro rollo en realidad de eso, sino también a las condiciones personales que había encontrado, ¿no? Claro, claro. Entonces, y al fin, ya bueno, terminaste el colegio, decidiste por la carrera, ¿y en dónde al final, dónde finalmente terminaste estudiando? ¿En la Universidad del Estado? Uy, en realidad fue toda una odisea, porque yo salí del colegio 2010, 2011, eh, recién empezando 2011 hubo un montón de incertidumbres, confusiones, como te comenté, ¿no? Aquí en casa me decían, oye, pero estudiate algo técnico de 3 años, busca pues otras cosas, bueno, administración, de repente contabilidad, no, pues no hay manera de que yo pueda estudiar al menos contabilidad. Administración hoy ya
6 años después no descarto una carrera administrativa porque son bastante útiles. Pero entonces salgo del colegio, se me da la oportunidad de poder ingresar a una academia. En la academia yo creo que puse todo mi empeño, pero no fui lo más organizado posible, ¿no? Porque estudié un par de meses de preparación en verano, luego me adelanté mucho a una predirecta de la San Marcos, eh, de forma que no llegué a postular a una universidad nacional, me hubiera gustado, me hubiera encantado poder medir en qué condiciones me encontraba. Y en casa me dijeron, oye, mejor para que ya no dilatemos mucho el tiempo, vamos a hacer el esfuerzo de que puedas entrar a una universidad privada y encárgate de buscar cuál es la mejor y cuál es la que tiene las mejores condiciones económicas para el gasto familiar. Entonces comencé a averiguar varias en torno a la carrera, pues ahí está la Universidad San Martín de Porres, está la Universidad Jaime Gozati Meza, hoy por hoy está la UPN también. Bueno, en ese entonces la que más acomodaba al bolsillo de casa era la Universidad de Jaime Guzmán Meza, ¿no? Que es una universidad sumamente emergente, porque hoy por hoy la infraestructura ha mejorado un montón, Así es. los profesores también han ido evolucionando, ¿no? En cuanto a herramientas digitales. Y ingreso a la USAT y en el 2012 exactamente empiezo mi carrera universitaria. Ah, 2012. Así es. Qué interesante. Y la vida universitaria, cómo la recuerdas? Uy, hay algo que reconozco, que la vida universitaria no la he vivido como me hubiese gustado. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? Probablemente el primer año, es decir, primero y segundo ciclo, creo que la pasé espectacular. Ya venía con cierta preparación de la academia, cosa que para mí el primer y segundo ciclo de la USAT fue sumamente cómodo, pues porque ya venía con todo el background, con todo el bagaje que me había dado la academia. Entonces, en primer y segundo ciclo creo que lo pude hacer, lo hice muy bien, creo que tuve muy buenas calificaciones, hice muy buenos amigos. En esa época, pues, un estudiante ingresa a la universidad con mucha ilusión de conocer, ¿no? De descubrir, ¿no? Pero creo que la vida universitaria no la disfruté tanto como me hubiese gustado porque desde tercer ciclo es que comienzo a trabajar, porque de alguna u otra forma hay que costear, Claro. eh, sea pasaje, sea la mitad de tu carrera, sean el costo de los trabajos, ¿no? Entonces, desde tercer ciclo hasta décimo, desarrollé labores, actividades que no me permitieron disfrutar la universidad como me hubiese gustado. ¿Puedes contarnos más o menos qué actividades realizaste, más o menos? Uy, mira, yo ¿Eran en relacionadas al tercer año, periodismo? ya para ingresar a tercer ciclo, en realidad acá en casa no me dijeron si que debía trabajar, ¿no? Pero yo ya dije, güey, pucha, soy consciente, creo que nos estamos ajustando un poco en el tema económico, así que al menos debo buscar los pasajes, ¿no? Entonces comienzo a, a buscar trabajo. En tercer ciclo encontré trabajo gracias a una amiga que ya venía desarrollándose ahí, y ingresé a una de estas comidas rápidas, ¿no? Eh, Pizza Hut. Entonces comienzo a trabajar yo desde tercer ciclo como mesero, pues, ¿no? Uy, fue recontra terrible. O sea, ahí vi, vi que las calificaciones que tuve en primer y segundo ciclo eh, bajaron de una forma descomunal cuando comencé a trabajar, ¿no? El tiempo que tenía, tú sabes que en estos centros de comida rápida supuestamente trabajas desde 6 a 11 de la noche, pero en realidad no es así, o sea, te quedas hasta la 1, 1:30 de la mañana. Entonces, un estudiante que termina de trabajar 1:30 de la mañana del centro de Lima, el centro cívico,
que se dirige desde ahí hasta Puente Piedra, 1 hora aproximadamente, 2:30 de la mañana, hasta que te duermas 3 de la mañana, y tener que ingresar a la universidad 8 de la mañana, son menos de 4 o 5 horas que duermes, ¿no? Claro. Y el cuerpo no te da, ¿no? Entonces, ese trabajo me hizo que mis calificaciones descendieran de una forma descomunal, y eso fue en tercer y cuarto ciclo prácticamente, ¿no? Ya cuando uno trabaja, lamentablemente, bueno, al menos en mi caso fue así, dejé en parte, o dejé un poco de lado la universidad, ¿no? Tercero, cuarto y quinto ciclo, para mí fueron los ciclos que mis calificaciones fueron terribles, pues, ¿no? Terribles, terribles, sí, y no es excusa, ¿no? Pero el trabajo quita mucho tiempo. Claro, no, sí, definitivamente. Pero después, obviamente, comenzaste a subir, ¿no? Ya. Y también supongo que comenzaste a trabajar en actividades propias de tu carrera. Sí, sí, claro que sí. Luego dejo ese centro de comida rápida porque más allá de la explotación era un tiempo demasiado reducido para poder estudiar, ¿no? Y aparte que la distancia era bastante, era lejos, pues, ¿no? Dejo esto, me meto a un trabajo un poco menos complicado que y luego surge la oportunidad de poder trabajar en una revista aquí en mi distrito, ¿no? Esta revista es una revista no municipal, pero es una revista, el contenido propio es parte del distrito, y pues comienzo a trabajar ahí, y por unos cuantos meses, era justamente campaña electoral, y bueno, pero digamos que fue la base para poder empezar a trabajar en la carrera, ¿no? Y ahí, bueno, hubo problemas después de las elecciones, dejo de trabajar de esta revista, en la que ya comenzaba, digamos, a dar mis pininos, mis primeros pasos. Y bueno, dejo esta revista, y sorprendentemente ingreso a otro rubro, a otra área, porque dejo el periodismo para dedicarme a la educación, ¿no? En los últimos ciclos de mi carrera, he trabajado como docente de una institución privada en los últimos años de nivel secundario, ¿no? Tercero, cuarto, quinto año de secundaria, obviamente enseñando únicamente comunicaciones, Ujú. ¿no? Fue una experiencia bastante enriquecedora, porque tú, que eres profesor, sabes lo que es tratar con estudiantes, con jóvenes, como alguna vez nosotros fuimos, ¿no? Y que nos recuerdan ciertas circunstancias, ciertas cosas, ciertas vivencias de nuestra adolescencia, ¿no? Entonces, Claro. una experiencia sumamente enriquecedora trabajar como docente en una institución privada enseñando comunicaciones. Y bueno, justamente ya en los últimos meses del 2016, septiembre, octubre más o menos, me llega el llamado del grupo, RPP Noticias, ¿no? Me llega el llamado del grupo RPP bajo sugerencia de una amiga. Me llega el llamado, y bueno, empiezo a trabajar para el grupo RPP en su emisora Capital, la hoy desaparecida Claro, Capital, hoy Radio desaparecía. Capital. Es cierto. Hoy desaparecida Radio Capital, una pena en realidad. Pero bueno, empiezo oficialmente a trabajar en el 2016 en Capital Opinión, Radio Capital, radio y televisión, ¿no? Una experiencia muy, pero muy, muy buena en realidad. Como alguna vez lo dije en un post, yo llegué a Capital sin saber nada, de verdad. Llegué a Capital sin saber nada, pero me fui sabiendo todo. Así. Cuando empiezas a trabajar en Capital, es donde ya definitivamente estás ya trabajando en tu profesión, ¿no? Te sientes ya Así trabajando es, ahí. ¿Y cuánto tiempo exactamente. estuviste en Capital? En Capital estuve un poco más de 2 años y medio. Un poco más Ya. de 2 años y medio, creo que 2 años y 8 o 9 meses aproximadamente, ¿no? Pero aquí lo curioso es algo que te voy a contar, y van a saber también tus estudiantes. Es que cuando yo estoy en 10.º ciclo, yo trabajaba para una institución educativa, ¿no?
Llega el llamado de Capital. Yo me encontraba en los últimos exámenes, ya había pasado los exámenes parciales de la universidad del 10º ciclo, y me llega el llamado de Capital, pues, ¿no? Y me dicen, oye, hay esa oferta laboral con tanto, con tanto presupuesto, eh, pero los horarios son de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Y yo estudiaba en la universidad de 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ya. Entonces, yo dije, oye, pucha, ¿qué hago? No, y no me puedes pasar al turno de la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No, solamente tenemos este horario, de 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, bueno, entras en una disyuntiva, ¿no? Porque prácticamente tendría que dejar los últimos meses de la universidad para poder empezar a trabajar, ¿no? Y Ujú. es allí que empieza, digamos, cierta confusión, ¿no? Pero lo que pasa es que el mercado del periodismo, Guillermo, es un mercado sumamente reducido, sumamente apretado. Hay muchas personas, hay muchos estudiantes que terminan esta carrera y lamentablemente no encuentran ni siquiera dónde hacer unas prácticas decentes porque te dicen, ok, practica con nosotros, pero no te vamos a pagar nada. Entonces, es un mercado sumamente difícil para todos los periodistas, para recién egresados. Entonces yo dije, oye, la universidad la puedo acabar de acá a 3, 6 meses o un año y no pasa nada. Pero si yo dejo pasar esta oportunidad laboral, Claro. esta oportunidad no se me va a presentar dos veces, ¿no? No hay forma de que yo la pueda rechazar. La universidad la puedo prorrogar un par de meses más, no pasa nada. Pero ese trabajo, si yo digo que no, más adelante dudo que encuentre una oportunidad así, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue hablar con cada profesor de este último ciclo. Algunos entienden, ¿no? Algunos comprenden la realidad de esta carrera y te dicen, ¿sabes qué? Anda, ve, es una oportunidad magnífica, no todos la tienen, y vamos a ver la forma de cómo me puedas presentar los trabajos, pero sí o sí me vienes para el examen, ok. Pero otros que son ceñidos a la regla me decían, no, si de acá te vas ya no vuelves y vas a jalar por inexistencia. En fin, preferí jalar por inexistencias un par de cursos a dejar pasar esta oportunidad. Así que al día siguiente, fue tan rápido porque digamos que fue un lunes en el que me dijeron, mañana vienes, y tenía solamente una noche para poder hablar con todos los profesores del 10º ciclo, que eran 7, 8 cursos, y poder al día siguiente faltar hasta el último día de la carrera. Entonces, pues dejo la universidad, dejo que me jalaran dos o tres profesores, no recuerdo cuántos, ¿ya? Creo que fueron dos, y me fui a trabajar a Capital Opinión. No, sí te Ahí entiendo. es, ahí es que oficialmente comienzo a conocer el mundo del periodismo, porque cuando yo llego para mi entrevista, fue algo completamente loco, ¿no? Porque abro la puerta y me encuentro a Daniel Peredo, me encuentro a Philip Butters, me encuentro a Aldo Mariátegui, me encuentro a Mónica Delta, o sea, me encuentro, digamos, a las estrellas, digamos, de esta carrera, ¿no? Y es algo que a un muchacho que recién está terminando la universidad, que todavía no ha empezado en este mundo periodístico, es algo que le sorprende, pero también le motiva. Claro, lo que dices es muy cierto. Es más, te pregunto, ¿y te arrepientes de haber hecho eso, de haber jalado estos cursitos para poder trabajar en Capital? ¿O hiciste lo correcto? No, de ninguna forma, no me arrepiento. Yo creo que fue la decisión más apropiada, la decisión más correcta. Hubiera cometido un error y probablemente, siéndote sincero, creo que ahorita no me estaría desarrollando como periodista probablemente. No, sí, te entiendo Así, así perfectamente. de, Te entiendo así perfectamente de porque crudo, esto, así de crudo, así de difícil es esta carrera. no, sí, definitivamente, porque te lo mencionaba porque también, bueno, pasa también en otras carreras, ¿no? De que por trabajo, lamentablemente, los horarios en la universidad son pues horarios muy complicados y el horario de trabajo lo complica aún más, ¿no? Entonces, a veces tienes que tomar estas decisiones, ¿no? Y hablar directamente con los profesores. Y es verdad, a los profesores te entienden, ¿no? Te dicen, ¿sabes qué? Ya te vamos a ayudar,
no vengas a clases, pero preséntame los trabajos, ¿no? No hay problema. Pero claro, no son con todos los profesores, ¿no? Pero cuando se aparece la oportunidad, tienes que tomarla simplemente, ¿no? Sí, no, no puedes pensarla mucho tampoco. No te Ah, dan, tampoco te dan muchas opciones, ¿no? O sea, debes decidir. exacto. No, sí, ¿verdad? Y por eso esto, en el caso del periodismo debe ser complicado, como tú lo mencionas, porque no hay mucha demanda de periodistas, ¿no? Sí, no. En Lima al O menos es sea, muy complicado. no, no es que yo quiera desanimar a tus estudiantes, no es que los quiera desanimar, pero creo que tenemos que ser realistas, tenemos que, antes de empezar una carrera, yo a todo, como te dije, yo he enseñado tercero, cuarto, y hasta el año pasado, ahora que lleguemos más adelante, te voy a contar. A todos yo les digo que no cometan, yo no cometí un error, ¿ya? Pero sí cometí, pero sí, digamos, no estudié lo suficiente como para conocer el mercado laboral del periodismo, ¿no? O sea, me fui con la ilusión, ya voy a ser periodista, voy a trabajar en radio, porque siempre quise trabajar en radio, pero bueno, no evalué muchas condiciones, ¿no? Entre una de ellas es conocer el mercado laboral, ¿no? Tú entras ahorita con tu trabajo y coloca periodista y vas a ver que ni un solo anuncio te va a salir. No, lo que dices es completamente cierto. Y ahora por la pandemia es peor, ¿no? De repente. Terrible, sí, Inclusive, ¿no? ¿Cuántos desempleados hay ahorita? Y no solamente en esta carrera, en todas en realidad. así es. Inclusive mencionaste hace un momento a Aldo Mariátegui, y cuando Aldo Mariátegui trabajaba en Radio Capital, una persona, no me acuerdo de qué distrito, le preguntó a él, ¿no? En un programa acerca de esto, ¿no? De Ujú. las carreras y todo, y le dijo, pero ¿cómo le voy a decir eso a mi hijo si esa carrera, X carreras, no dan dinero, ¿no? O sea, ¿cómo hago para que mi hijo elija una carrera, ¿no? Y él le dijo algo muy cierto, es que tienes que encontrar un punto medio, ¿no? O sea, algo que te guste, pero al mismo tiempo tienes que pensar en el futuro. Esto te va a dar, ¿no? O sea, tienes que pensar en todos estos factores. Exacto, exacto. Has dicho algo muy, pero muy cierto. O sea, ya no podemos ser soñadores, ya no podemos ser pasionales, ¿no? Ya no podemos elegir una carrera de esta forma, ¿no? Tenemos que equilibrar entre nuestras pasiones y entre nuestras condiciones económicas a futuro, porque uno no va a ser joven toda la vida. Exacto, ¿no? Así es muy cierto. Y volviendo un poquito al tema de la carrera, Julio, y más o Ujú. menos, ¿qué cosas te llamaban la atención o qué funciones desempeñabas en Radio Capital? Mira, yo cuando estoy en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto del ciclo de la universidad, yo dije, bueno, yo creo que me iba muy bien escribiendo, de verdad, y me sentía, tú sabes que escribir es bastante complicado, es difícil en realidad, ¿no? Escribir es un trabajo sumamente arduo porque la mente se desgasta, ¿no? Y tienes que encontrar, darle la forma a lo que estás escribiendo, ¿no? Y más si es una redacción porque es toda una simetría, ¿no? En la escritura. Entonces, me iba muy bien porque había leído antes muchos libros, ¿no? Tú sabes que cuando uno lee mucho, escribe mucho mejor. Entonces, creo que el hecho de haber leído varios libros me dio esas condiciones para poder escribir. Entonces yo dije, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto ciclo, dije, si voy a trabajar de periodista, voy a trabajar como redactor de algún diario, dije, ¿no? Definitivamente. No sé, yo me centré en eso, voy a trabajar en un diario, voy a ser redactor de algún diario, dije, ¿no? Y en el peor de los casos, podría trabajar en radio, ¿no? Bueno, no trabajé ni siquiera, no trabajé nunca en un diario, no trabajé nunca en un diario y no trabajé propiamente en una radio. Si bien es cierto, o sea, Capital es una radio, pero también era radio y televisión. Cuando yo inicio en Capital, yo trabajo para el área televisiva. De forma que no estaba haciendo ni prensa, ni tampoco estaba haciendo radio, estaba haciendo televisión. Pero creo que la televisión es una de las experiencias
más ricas que he tenido, ¿no? Más allá de los gustos que tuve o que quise, creo que trabajar en televisión ha sido lo mejor, ¿no? Recién ya, bueno, luego de trabajar en televisión, porque mi función era la siguiente, era, tú sabes que cuando nosotros estamos viendo televisión, sobre todo los canales matutinos, ¿no? En los noticieros o noticiarios, aparecen en la parte inferior, digamos, la descripción del video, que son los títulos o subtítulos. Ujú. ¿Verdad? Claro, Esos cintillos que aparecen en la parte inferior. Ya, claro. a eso yo me dedicaba en Capital, a escribir los títulos y a escribir los, bueno, las declaraciones de las personas que venían, los temas de los programas. En eso trabajé cerca de 2 años aproximadamente, tal vez un año 8 meses, un año 9 meses aproximadamente, pero hice los títulos, trabajé como titulador en Capital Televisión. Luego de trabajar como titulador en Capital Televisión, me llamaba mucho la atención el área de los contenidos, es decir, los productores o las producciones que se encargaban de buscar los invitados, buscar los temas a tratar, ¿no? Buscar el enfoque. Entonces, poco a poco me fui haciendo mundo de la otra área y comencé a entrar al área de producción, ¿no? Así que ingreso como asistente de producción en Capital Radio, ya no Capital Televisión, sino Capital Radio. O sea, me convertí en asistente de producción radial. Y es allí que, bueno, ya empiezo a, a conocer muchas más cosas, ¿no? Porque tú sabes que hay puestos que en todo trabajo te limitan, pues, ¿no? O sea, llegas a un tope y ya no puedes subir más. Y eso me pasó con la titulación, ¿no? Como titulador únicamente estaba pues en la cabina junto al director de televisión, junto al sonidista, pero ese era solamente nuestro espacio, ¿no? O sea, ya no podía hacer nada más. ¿Qué más podía hacer? Solamente era titular diario. Entonces, estaba completamente cómodo allí porque no es tan difícil titular para una radio televisiva como titular para una televisión netamente propia. Por ejemplo, si yo comparo Capital Radio que televisa con América Televisión, digamos, es un trabajo completamente distinto. O en el mismo grupo RPP. Si comparo Capital Radio TV, Capital Radio y TV con RPP TV, te vas a dar cuenta que el trabajo del titulador de RPP es mucho más arduo, mucho más trabajoso, mucho más complicado, porque las emisiones que ellos tienen son netamente informativas. En cambio, las emisiones que Capital tiene son más temáticas que informativas. De forma que yo estaba completamente cómodo ahí, ¿no? Pero no había forma de poder crecer más. Entonces yo digo, oye, me tengo que mover, tengo que hacer algo más, ¿no? Claro. Miro a la producción radial como asistente de producción y es allí que me comienzo a hacer de contactos. Tú sabes que en toda carrera son muy importantes las personas que conozcas, ¿no? Al fin y al cabo, estas personas de alguna u otra forma las vas a ver más adelante, sobre todo en un mercado tan pequeño como es el campo periodístico. Entonces comienzo a hacerme de contactos y bueno, creo que en el área de producción me aprendí mucho y me fue muy bien, ¿no? El tiempo que estuve, que fueron un par de 8 o 9 meses y por decisión de la empresa termino saliendo, creo que me fue muy bien, sí, me fue muy bien. Em, qué interesante. Y una consulta, ¿cuál es la diferencia, sí, en pocas palabras, entre radio, televisión y diarios? O sea, porque hay especialidades dentro del periodismo, pues, ¿no? ¿Cuáles son las Sí, sí, diferencias? sí, sí. Bien, mira, y eso depende mucho de las universidades, ¿no? Pero bueno, tú entras la carrera en realidad se llama Ciencias de la Comunicación o se llama Comunicación Social en algunas universidades, ¿no? Que es en realidad lo mismo. Bien, eh, tú ingresas a estas universidades bajo esta premisa, ¿bien? Pero conforme vas avanzando, conforme vas ingresando más a este campo, se te presentan tres ramitas, ¿no? Tres selecciones. Prensa, radio y televisión. Para los que quieren hacer periodismo, ojo, porque hoy por hoy las ciencias de la comunicación te dicen, oye, tenemos esto, relaciones públicas, o tenemos periodismo, ¿no? Entonces,
Tú eliges relaciones públicas o periodismo, ¿no? Relaciones públicas son, por ejemplo, son aquellos ejecutivos que buscan generar una campaña de una empresa, una campaña de comunicación de una empresa o de una persona. Por ejemplo, un relacionista público podría trabajar en la campaña de, por ejemplo, la institución o, digamos, el centro comercial Plaza Norte. Ya. Ese ejecutivo relacionista público se encarga, digamos, de que esta empresa logre objetivos comunicativos, mayor alcance de personas, mayor alcance en medios de comunicación. Entonces los relacionistas públicos comienzan a buscar a los redactores web, a los periodistas, a los redactores de diarios, para poder sacar su campaña, en este caso de Plaza Norte, en diferentes medios de comunicación, ¿no? Eso es lo que es el relacionista público, ¿no? Es una chamba de verdad completamente difícil. Luego tenemos el periodismo, ¿no? Tenemos, en la universidad te dicen, bueno, te enseñamos los tres, te enseñamos radio, te enseñamos televisión, te enseñamos prensa, ¿bien? Pero tú debes elegir, pero eso en realidad, eso de elegir, creo que nadie termina eligiendo en periodismo, nadie termina eligiendo, o sea, te acomodas a lo que hay en realidad, o sea, te preparas para los tres, te dicen, oye, ya te preparamos para prensa, ok, prensa es redacción de diarios o redacción de revistas, ¿bien? En los que te enseñan a puedes hacer crónicas, te enseñan a hacer reportajes, ¿no? Te enseñan a hacer una redacción netamente informativa o una redacción interpretativa, ¿bien? Luego de prensa te dicen, oye, tenemos ahora radio. Te enseñan a cómo crear una pauta radial, porque no es que tú vayas a la cabina de radio y hables una hora, no. En realidad sigues todo un programa, ¿no? Sigues toda una pauta, porque hay que saber cuánto dura la cuña. La cuña es, digamos, ese sonido inicial que va a dar presentación al programa. Te dicen ya cuánto tiene que durar la introducción del tema, ¿no? Cuánto tiempo tienes que estar cada invitado para poder salir en tiempo exacto. ¿Y por qué se hace una pauta en radio? Se hace una pauta en radio, ¿por qué? Porque radio tiene publicidad y debes cumplir digamos, con las empresas, porque al fin y al cabo quien solventa tu planilla o quien solventa el costo o los ingresos de la empresa es la pauta publicitaria, entonces debe seguir los tiempos establecidos, ¿no? Y en televisión y en radio no dista mucho, no dista mucho, porque también haces una pauta televisiva, ¿no? Haces una pauta muy parecida, solamente que a diferencia de radio y televisión, la televisión es sumamente imágenes, ¿no? Sumamente gráficos. Entonces, mientras que la radio es más descriptiva, la televisión se complementa con el desarrollo de muchas imágenes, ¿no? Muchas imágenes, muchas imágenes. Entonces, ahí está la diferencia entre los tres. Si me preguntan a mí, o si yo en algún momento escucho a alguien decir que va a elegir trabajar solamente en prensa o solamente trabajar en radio o solamente trabajar en televisión, no es que sea una mentira, ¿no? Pero creo que el mercado no te da las condiciones para que elijas, ¿no? Sino te presenta las ofertas y al fin y al cabo seleccionas la que se acomode más o es la mejor, ¿no? Porque O la, incluso, o la que hay. incluso tú puedes ser periodista, pero no trabajas como periodista, trabajas como relacionista público. Y eso pasa en universidad. Yo soy licenciado en periodismo, no soy licenciado en ciencias de la comunicación, no soy licenciado en comunicación social. Mi universidad, una de las primeras, eh, o terminas la carrera como periodista, no como comunicador social. Entonces, yo soy licenciado en periodismo, entonces nos preparan básicamente para trabajar en cualquier medio de comunicación, ¿no? Pero dentro de esta carrera también nos enseñan o nos dan la oportunidad de conocer el área de relaciones públicas y es una sección, es una área en donde hoy por hoy se están desempeñando muchos de mis compañeros. Ah, ya mira, muy, muy interesante lo que mencionas. Y es verdad, pues, ¿no? Ah, a veces te tienes que acomodar a lo que hay, ¿no? En el periodismo, a Sí, veces, ¿no? Mira, la otra vez estaba sí, viendo, no.
Disculpa, la otra vez estaba viendo una entrevista de, no sé si habrás visto este canal de YouTube, Moloco Podcast, que le hicieron ¿Cómo se llama? Moloco Podcast. ¿Ya? El año pasado, me parece, le hicieron una entrevista a Mabel Huertas, la periodista de RPP, Claro, ¿no? Y RP, claro. ella menciona algo muy, muy interesante. Menciona de que hoy en día la carrera de periodismo se debe repensar porque hay cursos que como que no están actualizados o no se prestan a las Sí, necesidades del mercado, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? sí, es verdad, es cierto. La currícula, la currícula de esta carrera y de todas debe ajustarse a las condiciones del mercado, en realidad, ¿no? No puedes estudiar una carrera de 10 años y que dentro de los 10 años 2 o 3 ciclos sean perdidos, pues, ¿no? Porque lamentablemente, en muchos de nuestros casos, terminamos aprendiendo no en la universidad, terminamos aprendiendo en el trabajo, porque lo que te han enseñado en la institución educativa privada, en la universidad, eh, en realidad parece una quimera, porque no es no se ajusta a la realidad, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con Mabel. Hay muchos cursos, hay muchas materias que están desfasadas, están desactualizadas, y no solamente ellos, sino encontramos también profesores, encontramos docentes que las enseñan porque, en fin, o sea, porque las enseñan porque no había en qué más meterlos. Ujú. Y, y te das cuenta que con ese profesor no has aprendido nada, ¿no? O sea, si bien es cierto, el curso era inútil, el profesor, me vas a disculpar, era doblemente inútil. Entonces, o sea, no te aporta nada, pues, ¿no? Claro, claro. Y es lamentable que tengamos que, o sea, yo entiendo que cuando terminas la carrera o antes de terminar la carrera tienes que practicar para que te familiarices, para que te relaciones más con el campo, pero la universidad debe estar en condiciones, debe estar preparada, debe estar lista para darle al estudiante las herramientas, los recursos necesarios para que pueda sobrevivir en este mundo y sobre todo en el mundo periodístico. Si no, pues todos nos vamos a morir de hambre, ¿no? Así es. Porque en esta entrevista, Mabel mencionaba de que se debería enseñar temas sobre economía y política de una manera un poco más profunda para los periodistas, porque los periodistas no saben esto, ¿no? O hay muy pocos periodistas que saben estas cosas. Ha dicho algo muy cierto, ¿sabes por qué? Porque lamentablemente en las secciones de economía y política, muchos de los redactores o muchos de los rostros ni siquiera son periodistas, son Ah, economistas o son abogados, politólogos politólogos. o abogados, ¿no? O en su defecto, ¿no? O sea, son todas las carreras menos periodistas. Y es una situación triste, ¿no? Porque nos reducen, pues, nos reducen el mercado, ¿no? Y bueno, y es pero no es culpa del periodista, pues, ¿no? Bueno, en parte sí, porque uno debe prepararse, pues, ¿no? Uno debe complementar su educación con otras áreas, ¿no? Con otros rubros, ¿no? Pero sí, es verdad lo que dice, ¿no, Mabel, ¿no? Hubiese sido bueno que al menos en mi universidad nos hubieran puesto un par de cursitos sobre economía o un par de cursitos sobre política. Creo que nos hubiera ayudado bastante. Claro, es muy cierto. Eso pasa en muchas carreras, ¿eh? También me pasa a mí Sí, como no. profesor, cuando estudié la carrera de educación, habían cursos enteros que no sirven para nada, ¿no? Y como tú lo dices, los profesores, y hay profesores que, oh sorpresa, justo el profesor más malo enseña el curso más inútil, ¿no? Algo así, ¿no? Sí. Una pequeña anécdota que me pasó a mí, una vez estudié un curso de redacción en la Antonio Ruiz de Montoya. Mira, qué curioso, ¿no? Ujú. No aprendí redacción en la universidad, en mi carrera, sino que tuve que estudiar en otro lado para aprenderlo, ¿no? Y en este curso de redacción estaba conformado por varias personas de distintas profesiones, ¿no? Y había un estudiante de comunicaciones de la San Martín
y cada uno se presentó, ¿no? Diciendo por qué quería estudiar el curso de redacción. En ese momento yo estaba aprendiendo lo que era la corrección de estilo, ¿no? Me estaba desempeñando como en ese trabajo, ¿no? Y quería aprender un poco más de redacción para profundizar. Y este patita que estaba estudiando comunicaciones, él dijo algo muy, muy interesante y muy impactante, ¿no? Él dijo, lo que pasa es que yo estoy estudiando este curso de redacción porque me da vergüenza decir que estudio comunicaciones y no sé redactar, ¿no? Entonces ahí te das cuenta lo desfasado que están a veces los cursos o las carreras mismas, ¿no? Sí, no, definitivamente, no. Incluso hay muchos que pasan sin haber aprendido. Hay muchos que pasan sin haber aprendido, llegan a décimo y no saben nada, o sea, pasaron porque, en fin, ¿no? Porque el profesor lo dejó pasar, pues, ¿no? Lo dejó pasar porque en las universidades privadas hay una norma, creo, una regla, que no puedes jalar más del el 40, 50%, en Exacto, fin, ¿no? es verdad. Eh, pero más allá de eso, también nos encontramos con la ineptitud de muchos de los docentes, ¿no? Ajá, es muy Que cierto. no están en capacidades, no están en condiciones de poder enseñar, ¿no? De poder, y sobre todo, eh, preparar de una forma óptima, ¿no? A una persona, a un estudiante que está a punto de culminar esta carrera. Claro, es muy cierto. Mira, hemos hablado un poco acerca de lo que menciona Mabel, hemos hablado también acerca de lo reducida que es la carrera, me has mencionado acerca de eso, ¿no? Y Sí. estos problemas que hay, ¿cómo se han visto afectados o cómo se han incrementado, mejor dicho, a partir de la pandemia? Lo que pasa es que en todo medio de comunicación, la subsistencia, por llamarlo de alguna manera, se basa en publicidad, ¿no? Sí, Se basa en publicidad, ¿no? Y muchas de las empresas, si se ven afectadas económicamente, lo primero que van a reducir de sus egresos es la publicidad, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo con el medio de comunicación para poder reducirla o en todo caso poder dejar de emitirla, ¿no? Porque ya no pueden costear publicidad, ¿no? Entonces, si la publicidad se retira de este medio, pues pierdes gran cantidad de tus ingresos y por ende gran cantidad de tu pago para planilla, ¿no? De esta manera ocurren dos cosas. Uno, surge la reducción de sueldos a la mitad, que es lo que se ha escuchado en muchos de los casos dentro de mi campo, que han reducido de 1.500, por ejemplo, 2.000 soles a 1.000, ¿no? O de 1.800 a 900, ya sean por 3, 4, 5, 6 meses, o en su defecto tiene que haber una purga, ¿no? Una purga interna en el medio de comunicación, ¿no? Es por eso que tras la pandemia muchas de las empresas o muchos de los medios de comunicación han tenido que reducir personal, ¿no? Han tenido que, por llamarlo de alguna forma, votar a alguno de sus recursos humanos porque no hay forma como poder solventar esos sueldos, ¿no? Definitivamente la pandemia ha afectado no solamente a los medios de comunicación, sino también a las relacionistas o a los relacionistas públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque los relacionistas públicos se basan o trabajan en campañas presenciales de muchas de estas empresas, ¿no? Por ejemplo, si yo como empresa dejo de recibir ingresos, ya no puedo recibir gente para que haga consumo de mi restaurante. ¿Cómo voy a poder pagar una publicidad o cómo voy a poder pagar una campaña de comunicación si no hay o no va a haber, no van a existir los resultados para que la gente pueda consumir mi marca? Entonces, ya no hay forma de poder solventarme una campaña de comunicación este año, ¿no? Porque hay empresas que hacen una campaña de comunicación anual, ¿no? Cada año hacen una campaña de comunicación, convocan a un relacionista público o en su defecto a una organización que se encargue de campañas de comunicación. Pero si, por ejemplo, esta organización ya no tiene campañas, ¿qué hace? Reduzco también planilla, pues, reduzco planilla, bajo a la mitad por un tiempo determinado o en su defecto tengo que bajar la cantidad de planilla, ¿no? Entonces,
La pandemia ha complicado la vida de muchos de los periodistas, y no solamente en el ámbito económico, sino también en cuestiones de salud, ¿no? Por números de la Asociación Nacional de Periodistas, hay una gran cantidad de fallecidos, de comunicadores fallecidos, que han estado también en primera línea, ¿no? Porque ellos han estado cubriendo la noticia desde las afueras de las postas, hospitales, de los centros médicos, han estado cubriendo eh, la noticia desde la calle, mezclarse con el comercio ambulatorio, ¿no? Con estas personas que no acatan las medidas y que lamentablemente se han contagiado y lamentablemente han fallecido, ¿no? Hoy la Asociación Nacional de Periodistas, a la cual no pertenezco, porque no estoy colegiado y no creo que me colegie. ¿Por qué? Porque la colegiatura en el periodismo no te da más, no te da más. O sea, ok, soy periodista colegiado, pero las instituciones hoy por hoy no te dicen que tengas que ser colegiado para que puedas ingresar a trabajar con nosotros. Ya, al menos en esta carrera no es así. En el derecho, creo que en el derecho, o en la psicología, o en otras áreas, te exigen la colegiatura, pero aquí no parece necesario. Y es porque no hay un peso suficiente de los colegios, ¿no? De periodismo, ¿no? Pero volviendo a lo de antes, la Asociación Nacional de Periodistas está pidiendo hoy por hoy que los profesionales de las comunicaciones deberían ser vacunados al igual que los médicos, ¿no? Porque estos están también en primera línea. Y en parte coincido, o sea, tengo mi opinión matizada, ¿no? O sea, en parte concuerdo porque conozco, yo al menos no soy reportero, no frecuento eh, las calles como lo hacen los reporteros, pero sí tengo mi opinión matizada porque sí, me gustaría que al menos ellos que son comunicadores y están básicamente en primera línea, ellos sí deberían ser vacunados. No los periodistas de oficina, obviamente. No. Yo no soy periodista de oficina, pero creo que hay algunos de nuestros colegas que sí deberían ser vacunados, ¿no? Sobre todo los que son reporteros, ¿no? Así es, bueno, sí, tienes mucha razón en lo que dices, es verdad. Y una consulta, Julio. Claro, la pandemia ha afectado en todas las carreras y en muchos ámbitos, ¿no? A muchas personas las ha obligado a reinventarse o buscar otras formas de generar ingresos, ¿no? Y hoy en día está muy de moda de que algunos periodistas se muden a YouTube, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta nueva moda, ¿no? Porque hoy en día ya hay periodistas y personas que quieren ejercer el periodismo en el YouTube. ¿Cómo se concibe esto desde el punto de vista del periodismo? Ya mira, primero, la carrera siempre te ha obligado a reinventarte, ¿Ya? siempre. O sea, no solamente en la pandemia. En mi caso, cuando dejo Capital Opinión, mientras buscaba algo que se acomode a lo que quería, y continué enseñando, ¿ah? Continué enseñando. Era una forma de reinventarme porque no podía quedarme sin ingresos, ¿no? Porque uno puede ser soltero y todo lo que quieras, pero vives bajo el techo de tus padres y también tienes que parar la olla. Entonces, una forma de reinventarme es continuar enseñando, ¿no? Pero volviendo a lo que puntualmente a lo que mencionas, efectivamente, hoy por hoy se ha visto una gran demanda de los comunicadores, de la presencia de los comunicadores en YouTube, ¿no? Eh, yo no lo veo mal, no lo veo mal. Creo que debemos aprovechar todas nuestras herramientas y recursos digitales que tenemos, porque el futuro de las comunicaciones y el futuro del periodismo ya no es la televisión, es el medio digital, ¿no? Hoy por hoy, las campañas políticas, por ejemplo, ya no les interesa mucho la presencia en televisión como antes. Hoy la presencia
contundentes en Facebook, en Instagram, en YouTube y hoy por hoy hasta TikTok, increíblemente, ¿no? A mí me parece bien que los colegas se reinventen, de que aprovechemos todos nuestros recursos para, para poder familiarizarnos y sobre todo aquellos que no, que han vivido otras épocas, eh, poder evolucionar, ¿no? Porque esta carrera es evolutiva, ¿no? Esta carrera es evolutiva, ¿no? Porque si tú te quedas, por ejemplo, tú eres un periodista de 50 años, pero te quedaste en la redacción, incluso en la misma redacción evoluciona, ¿no? Antes las redacciones eran extensas, tú veías querías escribir sobre una noticia, la noticia podía tener entre 20 y 30 párrafos, ¿no? Hoy por hoy, el periodismo ha evolucionado incluso en la escritura porque hoy se exige que la redacción sea más breve, ¿no? Que tenga bastante síntesis, ¿no? Y a la par complemente con gráficos, ¿no? Porque la gente se aburre de leer. La gente se aburre de leer, entonces la gente quiere ver más estímulos, y los estímulos son los gráficos, las imágenes, ¿no? Es por eso que hoy por hoy el medio digital es sumamente útil y el hecho de que nuestros periodistas evolucionen y se adapten a estas condiciones, a mí me parece magnífico, ¿no? Porque si no nos quedamos atrás, nos quedamos en el pasado y quedarte atrás a los 50 años es perder trabajo, ¿no? Es perder una oportunidad, ¿no? Porque te dicen, ya tengo de un lado a una persona con vasta experiencia, viene con una experiencia en televisión, en radio, lo que fuere, ¿bien? Tiene 50 años, pero no conoce el medio digital, y tengo una persona de 25 años que me sale más barata, me sale más económica, incluso maneja el medio digital a la perfección. Obviamente van a preferir al muchacho, ¿no? Entonces, valernos de todas las herramientas que tenemos es importante y sobre todo si sabemos que el futuro hoy por hoy son las redes sociales. ¿Y la carrera o las universidades que enseñan periodismo están contemplando este cambio en las redes sociales? Mira, hasta cuando yo terminé, un 10% podría decirte, ¿no? Pero cuando yo terminé la carrera, la universidad, al menos la Universidad Jaime Abusati Mesa, hizo un cambio completo de la currícula. Y ahí sí comenzó digamos, a poner materias que estaban más ligadas a la realidad, ¿no? Y más ligadas a los medios digitales. Pero me imagino que esto ha sido, pues, un poco tardío, ¿no? Un poco tardío, ¿no? Al menos a mí no fue, al menos a mí yo llevé, pues, ¿qué curso? Unos cuantos cursos en noveno, décimo, ¿no? O sea, un poco tarde, ¿no? Cuando en realidad debió ser desde primero, segundo, tercer ciclo, ¿no? O Exacto, sea, hoy por hoy las universidades empiezan a adaptarse, ¿no? así es, muy cierto. Oye, y mira, hemos hablado ya, creo que muy amplio sobre esto. Quería también preguntarte un poco ya acerca de tu vida privada, ¿no? Ujú. Porque es cierto que tu carrera es el periodismo, pero aparte del periodismo, ¿te dedicas a algo más para generar ingresos que no sea necesariamente periodismo? Mira, ahorita yo estoy estudiando psicología. Estoy estudiando psicología. ¿Por qué? Porque yo dije, bueno, terminé la carrera, egresé. Dije, ya, bueno, soy bachiller. Dije, ya trabajaba en Capital. Digo, bueno, ya soy bachiller, trabajo en Capital, tengo ingresos, pero bueno, pucha, creo que de repente la licenciatura me puede dar un poco más, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer el esfuerzo por sacar la licenciatura. Comencé a avanzar la tesis, pagué, en fin, todo, saqué la licenciatura después de bastante esfuerzo. Pero dije, bueno, ya terminé, soy licenciado, pero ¿qué más viene? O sea, ¿qué más puedo hacer? Digo, ¿no? Tengo que seguir preparándome, educándome, ¿no? Dije, tengo que complementar lo que ya sé, porque si no me voy a quedar como licenciado y ya está. Dije, haré una maestría, pues, ¿no? Pero dije, hacer una maestría en comunicaciones otra vez, no lo sé, dije, no lo sé.
Entonces dije, bueno, mejor opto por una segunda carrera, vamos a ver cómo me va. Entonces, desde el año pasado, desde febrero del año pasado, vengo estudiando psicología, convalidé unos cuantos cursos de la BOSATE y ya debo estar en aproximadamente entre cuarto y quinto ciclo aproximadamente de la carrera de psicología. Así que vengo preparándome en la carrera de psicología en la Universidad Continental y esperando a que más adelante pueda complementar no la psicología clínica, porque la que más me llama la atención es la psicología organizacional, o sea, la psicología empresarial, ¿no? El hecho de trabajar con recursos humanos, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Pero bueno, ¿no? Eso es lo que vengo haciendo y a la par, hoy por hoy estoy trabajando también en otro medio de comunicación emergente, ¿no? ¿En dónde trabajas ahorita? Hoy por hoy estoy trabajando en UCI Televisión, es un canal inteligente, es un canal que se emite en señal abierta, se emite en Claro y se emite en Vez Cable. Es un canal emergente, ¿por qué? Porque empezó como un medio digital. Mira. Te contaré que empezó como un medio digital, o sea, es como si hoy por hoy abro mi Facebook, abro mi YouTube, ¿bien? Y comienzo a transmitir desde ahí. Y poco a poco comienzo a abrirme en el campo de las telecomunicaciones y consigo un espacio en señal abierta, consigo un espacio en Claro y consigo un espacio en Vizcable, ¿no? Hoy por hoy UCI ha crecido tanto, a pese a la pandemia, ha crecido tanto que hoy por hoy está emitiendo franja electoral. Y tú sabes que la publicidad estatal a los medios de comunicación es un gran, pero gran alivio. Claro, sí. Entonces, yo me incorporé recién el año pasado en julio, agosto aproximadamente, pero estoy feliz porque saber que un canal ha venido de abajo y está creciendo me pone contento, ¿no? Sabiendo lo difícil que es y sabiendo lo difícil que ha significado la pandemia para muchos de de estas empresas asociadas a la comunicación. Ujú, qué muy interesante. Oye, ¿y cómo así apareció la idea de estudiar psicología? Uy, también otra disyuntiva también, porque no, lo que pasa es que uno tiene en mente muchas cosas, pues, ¿no? Se va dando cuenta que una carrera queda corta porque hay que encontrar la forma de complementarla con algo que esté asociada a la misma, ¿no? Entonces yo pensé, dije, oye, tengo derecho me hubiera servido un montón, de verdad, derecho asociar el periodismo con el derecho, conocer las leyes, uff, me hubiera servido un montón, de verdad. Pero no es lo mío, no siento que sea lo mío, no me siento capaz de poder hacerlo bien o poder hacerlo de la mejor forma, ¿no? Creo que de repente mi tiempo es tan reducido como para poder comerme esta gran cantidad de leyes, ¿no? Entonces no quiero ser un abogado mediocre tampoco. De ahí pensé en administración. Administración es una muy buena propuesta. Dije, uy, me gustaría, porque hoy por hoy formar empresas es muy importante y saber administrarla también. No, al fin y al cabo no opté por la misma. Luego evalué psicología. ¿Por qué? Porque yo mientras trabajaba en Capital, tenía un espacio que se llamaba La Buena Salud. Era un programa radial que se emitía en Capital los sábados y domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Bien, y siempre teníamos un espacio psicológico, siempre. Entonces comienzo a trabajar ahí en este espacio y bueno, y era convocar pues a distintos psicólogos del medio, ¿no? Psicólogos especializados en familia, en niños, en parejas, no sé, en la vida misma, ¿no? O en diversos problemas. Entonces, me comienza a gustar, ¿no? Ese ámbito, ¿no? Y sobre todo, el saber que la psicología es una carrera que es utilitaria porque ayuda mucho a las personas. Hay gente que llamaba y contaba sus problemas y uno puede ser espectador, pero también te afecta, ¿no? Y creo que desde esa parte comenzó a llamarme la atención, ¿no? Que bueno, tengo este espacio de psicología en un medio y por qué no capacitarme más en esto, ¿no? Que es lo que me ha comenzado a llamar la atención, ¿no? Pero
no estoy seguro de poder trabajar al fin y al cabo como psicólogo clínico, ¿no? Que es justamente en lo que buscábamos para este espacio, ¿no? Capital. Probablemente me desempeñe más como psicólogo organizacional, pero uno nunca sabe, ¿no? Porque más adelante ocurren otras cosas y como te digo, si en el periodismo no se elige, no sé si en esta carrera también puede elegir, entonces habrá que ver qué pasa más adelante, ¿no? Y nada, pues a eso me estoy dedicando y también estoy leyendo un poco sobre la currícula estudiantil de las universidades privadas, porque más adelante no han pasado tantos años, pero no descarto nunca, nunca postular al menos como una segunda profesión o especialidad en una universidad estatal. Ah, también te gustaría. Claro, porque es curioso Sí, porque sí, por supuesto que sí. tú al inicio de la entrevista mencionaste algo muy interesante, ¿no? De que las carreras administrativas, cuando estabas en el colegio, no las contemplabas, pero ahora sí las consideras útiles, ¿no? Es curioso porque mencionas que estás estudiando ahora psicología y te gustaría estudiar psicología institucional, ¿no? Sí, Y es por eso, básicamente, sí. ¿no? Porque contemplas con mejores ojos las carreras administrativas. Es que lo que pasa es que muchos de los adolescentes no tienen, o sea, y es normal, porque no tienen la madurez suficiente para poder escoger una carrera profesional. Y es normal porque son adolescentes, pues, ¿no? O sea, no podemos exigir que un muchacho de 15, 16 o 17 años tenga la madurez para poder elegir la madurez emocional para poder elegir una carrera porque no está en condiciones, ¿no? Por eso justamente necesita del apoyo y respaldo no solamente de los padres, sino también de un profesional de psicología, justamente porque hay psicólogos que se encargan justamente de estas elecciones, ¿no? Estas elecciones. Entonces, creo que uno como adolescente elige por gusto, por pasión, ¿no? Y porque esta carrera aparece con mucha acción, pero con pasa el tiempo empiezas a obtener esa madurez emocional que no tenías a los 17 años y comienzas a contemplar otras alternativas que pueden ser útiles para tu carrera. Claro, ¿Útiles en qué sentido? Sobre todo en la parte económica, ¿no? Porque tú cuando eres adolescente, 16, 17 años, no sabes lo que es ganar un sueldo. Pues. No sabes lo que es ganar, no sabes lo difícil, lo arduo, lo complicado que es obtener 900, 1000, 1200, 2000 soles, ¿no? Entonces, pasa el tiempo, te toca ahora a ti trabajar y conocer la realidad, la realidad del espacio en el ámbito que te desarrollas profesionalmente y pues te enteras de una realidad que no te esperabas, ¿no? Entonces, es así que comienzas a contemplar otras alternativas que pueden ser complementarias para poder mejorar económicamente tu bolsillo, pues, ¿no? es muy cierto, es verdad. Ya, bueno, volviendo un poquito acerca de ya de ti mismo, ¿no? ¿Y cuáles son tus planes en un futuro, pues, a mediano o largo plazo? O sea, planes desde el punto de vista como periodista y planes desde otro punto de vista, ¿no? Como menciona la psicología, ¿no? O algo más que quieras hacer. Mira, eh, yo he trabajado, o sea, yo trabajo y he trabajado en el periodismo siempre detrás de la pantalla, ¿no? Porque es un productor, hoy por hoy trabajo como productor de televisión, hoy por hoy yo trabajo detrás de la pantalla, hoy por hoy mi nombre no se conoce en medios de comunicación, al menos no, al menos, o sea, entre nosotros nos conocemos, sí, pero digamos, los espectadores pues no me conocen porque siempre he estado detrás de la pantalla, ¿no? Y porque o sea, no he querido ser muy notorio, no he querido ser muy llamativo, pero yo creo que uno de los planes a futuro que tengo es que comience
no a buscar cámaras, pero comience a salir un poco más, ¿no? A hacerme de un nombre, ¿no? En esta carrera, ¿no? Y eso se logra de dos formas, ¿no? O uno, siendo muy activo en Twitter, porque hoy por hoy el futuro del periodismo es Twitter también, porque Sí. ahí vas a encontrar a profesionales de todas las carreras, vas a encontrar mucho material informativo, mucho material periodístico. Una forma de hacerte nombre es Twitter, creo yo, y otra forma de hacerte nombre es empezar a salir desde un televisor, desde una televisora digital, ¿no? Que es la que se emiten por Facebook o por YouTube, ¿no? Son dos de los recursos más accesibles para cualquier periodista para poder hacerse de un nombre. Ya la otra es hacerla desde tu mismo trabajo, ¿no? Yo creo que mi plan a futuro es ese, ¿no? Hacerme de un nombre, sea por alguno de estos dos medios, ¿no? Y creo que puedo, ¿no? O sea, yo siento que puedo. Yo siento que puedo, me siento en condiciones, me siento en la capacidad de hacerlo, pero todavía no he querido. Pero estoy seguro que más adelante voy a poder hacerlo, ¿no? Ajá, qué bueno. A ver, ya, bueno, ya creo que estamos acabando con esto. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de tu trabajo como periodista? Uy, lo que más me ha llamado la atención. Eh, yo pienso que lo que ha generado y lo que ha satisfecho mi expectativa es conocer la realidad de muchas de las personas, ¿no? No solamente del campo interno, sino también de los que se encuentran afuera, ¿no? O sea, uno como periodista conoce la realidad, ¿no? Y no solamente nuestra realidad, sino la realidad de muchas personas. Alguna vez me ha tocado, como estudiante, eh, salir a reportear, y estas personas a lo mejor no saben que te encuentras un medio de comunicación, pero se acercan a ti porque quieren sentirse escuchadas, ¿no? Quieren sentirse escuchadas, quieren, necesitan decirte algo, necesitan contarte algo, ¿no? Una vez una señora estaba haciendo un reportaje acerca de Tarata en Miraflores, Ujú. y una señora se acercó a nosotros llorando y nos decía que su hijo estaba preso injustamente, que por favor la ayudáramos, pero uno como estudiante, ¿cómo la ayuda? Uno como estudiante, ¿cómo le ayudas? No tienes las herramientas, no tienes los recursos, no tienes nada, ¿no? Pero una vez que ingresas a uno, te da la satisfacción de que has podido ayudar a muchas personas, ¿no? Y creo que esta carrera es para esto, ¿no? Para ser útil y para servir a las personas que no pueden o que no tienen voz, ¿no? Claro, eso es muy cierto, porque también se me viene a la mente de que también hay periodistas que se aprovechan de del sufrir de las personas a veces para hacer noticias, ¿no? Para generar, Sí, no. para generar noticias, ¿no? Se me viene a la mente esta película Tinta Roja, donde el fotógrafo le comenta a la señora que está llorando cosas más tristes todavía para que siga sufriendo y él pueda tomar mejores fotos, ¿no? O sea, de alguna forma también le invita, le gusta el morbo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Sí, claro, pero esto parte de un libro, pues, ¿no? El libro de Alberto Fuguet, Tinta Roja. Ajá, Y lo que pasa es que creo que el personaje principal se llama Alberto, sí, creo que sí. si es que no me equivoco, Alberto. No recuerdo bien el nombre del personaje principal. O sea que Alberto ingresa a un área a un área dentro del diario, y él quiere trabajar pues en espectáculos, pues, ¿no? Él quiere trabajar en espectáculos, pero ya no hay espacio. Entonces le queda solamente el área policial, ¿no? Y una forma de vender las noticias policiales, pues eran ser lo más sensacionalistas posible, pues, ¿no? Ajá, sí, pues. Ese libro en realidad es muy interesante, pero por más de que sea ficción, no deja de ser cierto. Eso, ajá.
no deja de ser cierto. También cuando mencionaste de que uno de tus planes a futuro es de hacerte un nombre como periodista, también se me vino a la mente esta película Piratas de Somalia. No sé Ya si no la lo he habrás visto. visto. ¿De qué trata? Cuéntame. De un periodista canadiense, periodista joven, que quiere hacerse un nombre. Entonces comienza a hacer reportajes eh, tontos, ¿no? O sea, que cuál es el interés de las personas por comprar cierto tipo de papel higiénico y, todo, y cosas por el estilo, ¿no? Y un día se encuentra con un periodista mayor, interpretado por Al Pacino, y él le dice, tienes que hacer cosas peligrosas para hacerte un nombre, ¿no? Y le invita, ¿por qué no te vas a Somalia? De Somalia no se sabe nada, el país, ¿no? Y entonces él decide ir allá, a estudiar, a investigar, a hacer una vida de reportero allá. Se queda varios meses, ¿no? Y cuando vuelve de Somalia, era el furor, era el número uno. Y bueno, es un caso de la vida real, si mal no recuerdo. Sí, pues sí, no. En realidad, yo estoy seguro que hay muchas personas que intentan aquí hacerse de un nombre, ¿no? Sobre todo en esta profesión tan difícil, ¿no? Va a haber muchas variables, va a haber muchas formas de hacerlo, ¿no? Sean éticas o no, pero van a haber muchas formas. Ajá. Ay, de eso hay un montón de material en el cine, ¿no? De, Sí, Spotlight, En vivo desde Spotlight. Bagdad, se me viene a la mente The New York, no, Spotlight es una de las películas que todo profesional y periodista de investigación debe conocerla, ¿no? Sobre todo aquellos que quieren hacer periodismo de investigación. claro. Yo, la verdad que no, de repente antes hubiera querido hacer periodismo de investigación, hoy por hoy creo que ya pero no descarto nunca, pero creo que hacer periodismo de investigación es algo que te da te da mucha credibilidad y te da mucho prestigio, ¿no? Por ejemplo, hace poco el periodista de la República, Ricardo Seda, Ujú. acaba de publicar una investigación de los cambios de votos Exacto, del Jurado Nacional de Elecciones para favorecer a la candidatura de Vizcarra. claro. Entonces, Ricardo Seda en el periodismo está en un podio ahorita, ¿no? Al igual que también César Hildebrand, que es otro periodista de investigación, está también en el podio. Ujú. Tenemos al periodista que dejó Hildebrand en sus 13, Eloy Marchand también, que hoy por hoy es, creo que director del Foco, si no me equivoco, también está en un podio, ¿no? Y si tú ves a estos, a estos profesionales, los ves en Twitter, pues, tienen un montón de seguidores, tienen un montón de retweets, tienen un montón de gente que lo sigue, porque tienen prestigio, pues. Y el prestigio se logra justamente con el periodismo de investigación. Ah, sí, eso no, nunca lo había escuchado, de que el periodismo de Sí, investigación. no, el prestigio se logra con el periodismo de investigación, ¿no? Y te da bastante credibilidad, ¿no? O Ah, sea, son los periodistas más respetados, pues, ¿no? claro. ¿Por qué crees que cuando tú pones Canal 4 se burlan pues, de Mávila Huertas, de Federico Salazar? O Ajá. sea, se burlan de los conductores porque no llegan ni a los talones de lo que son los verdaderos periodistas de investigación. Anja, qué loco, ¿no? Eso nunca lo había escuchado eso. Mencionaste algo muy interesante acerca de Twitter. Twitter es la red social de periodistas, por así decirlo. Sí, no, definitivamente. Y de la cual todavía o sea, sí sé cómo se utiliza, sé cómo funciona, sé cómo es el mecanismo, pero no logro ingresar todavía, Así. tengo mi cuenta, todo, pero no encuentro la forma en cómo ingresar, ¿no? O sea, algún día la encontraré, pero Claro. creo que es una herramienta sumamente útil, ¿no? Pero claro, porque tengo entendido de que Twitter inclusive está bajando de usuarios, está reduciéndose un tanto y tampoco es muy usado en el Perú. Las redes sociales en general, hablando como país, no son muy usadas todavía, más que nada en Lima quizás, ¿no? Pero Twitter no me llama mucho la atención, ¿no? Tampoco tengo, ¿no? Bien. Lo que ocurre es que nuestra población digitalizada son personas, son jóvenes
que nacieron más o menos en el 2000, o sea, nativos digitales son los que nacieron del 2000 para adelante aproximadamente. Y los nativos digitales son pues los que se encuentran en dónde. Vas a encontrarlos en Facebook, vas a encontrarlos en Instagram y vas a encontrarlos en TikTok. Bien, y las personas que manejan Twitter eh, son, justamente es un público más reducido. ¿Por qué? Porque son personas adultas, pues, ¿no? Son personas 25 en adelante, 35, 45, 55, en que básicamente lo hacen por una necesidad de estar informados, ¿no? ¿Por qué es útil el Twitter en el periodismo? ¿Por qué? Porque la noticia de primera mano la vas a encontrar en Twitter. ¿Por qué? Por la misma cantidad de caracteres que se permite. Mm, Bien, por ejemplo, ocurre, por ejemplo, la muerte de Alan García. Créeme que la muerte de García, el primer anuncio que se ha dado ha sido en Twitter, definitivamente. 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 La elección de, digamos, de uno de los ministros, estoy completamente seguro que antes que se anuncie en Facebook, se ha anunciado en Twitter. así. ¿Por qué? Porque en Facebook, para que tu información sea más vista, necesitas de un gráfico, básicamente, que la complemente. Sí. Entonces, mientras haces el escrito y complementas con el gráfico, ya perdiste tiempo. En cambio, Twitter te permite básicamente anunciarla en cierta cantidad de caracteres, pero básicamente información pura. Entonces, definitivamente es un medio que se presta justamente para ello, ¿no? Y es por ello que el Twitter es muy útil, ¿no? O sea, todavía no le encuentro, no encuentro la forma de cómo entrar, pero espero hacerlo, porque es una de las herramientas muy útiles, al menos para mi carrera es bastante útil. Mm, Hay profesiones, por ejemplo, que no necesitan de ningún medio digital, ¿no? así. Hay profesiones que no necesitan ningún medio digital, pero el periodismo sí. Y si Interesante. no, y si no te adaptas ya quedaste fuera del mercado laboral. Ujú, muy interesante. Oye, ya para ir acabando la entrevista, y el periodismo, ya a grandes rasgos, en términos generales, ahora que lo conoces, ¿es lo que esperabas antes o es completamente distinto? Uy, yo pensé que no me ibas a hacer esta pregunta. Sí. Por- Eh, no, no es lo que esperaba. No es lo que esperaba. ¿A Sin qué te duda no es lo que refieres? esperaba. Eh, la realidad que vi y que sentí cuando era un adolescente no es la misma realidad que me encontré cuando comencé a trabajar en el periodismo. Si tú me preguntas si volvería a estudiar esa carrera, probablemente si tuviera la madurez que hoy tengo, no la volvería a estudiar. Ah, Y sí. eso que me he Wow. ido, y eso que me he ido muy bien, ¿ah? Ya. Y eso que me he ido muy bien, ¿ah? O sea, yo soy, llevo 5 años haciendo periodismo, me siento contento porque he trabajado en uno de los medios, más allá de todos los cuestionamientos que tenga el Grupo RBP. El Grupo RBP como medio de comunicación es uno de los medios con bastante prestigio y con bastante alcance a la población, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Por más de que haya trabajado en el Grupo RBP para Capital, eh, yo siento que me ha ido excelente. En UCI me va súper bien. Gracias bueno, si creen en Dios, gracias a Dios, ¿no? Me ha ido muy bien. Pero si tuviera esta madurez, si tuviera la madurez emocional que hoy tengo y que hubiera tenido a los 17, creo que hubiera elegido otra carrera. No sé cuál todavía, pero hubiera elegido otra carrera. No, y no sé si psicología tampoco hubiera elegido, ¿no? O sea, creo que eh, hubiera elegido, hubiera encontrado una carrera que logre un balance entre algo que me gusta, pero algo que también genere dinero. O Claro. sea, hoy por hoy todavía, hoy por hoy me da todavía vueltas en la cabeza de por qué no estudié literatura. La literatura a mí me encanta. A mí la literatura me encanta. Hace poco y la currícula
de la San Marcos, de primer ciclo, décimo ciclo de literatura. Créeme que es espectacular. Los cursos, ya que es hermosa la currícula, ¿no? Yo, la verdad que me sentaría contento en las aulas sanmarquinas de estudiar literatura, porque creo que me sentiría como pez en el agua, ¿no? Ujú. Pero lamentablemente, pues, estudiar literatura también es estudiar periodismo, básicamente, ¿no? O sea, el mercado también es bastante Reducido. reducido y por más de que yo diga, bueno, estudio literatura, a lo mejor soy escritor, por ahí no, mentira, pues no vas a vivir No se puede. no vas a vivir de la pluma, definitivamente. Y si vas a vivir de algo, vas a vivir pues enseñando literatura a lo mejor en colegios, en academias o en un gran logro en universidades, ¿no? Ujú, claro. O de repente estudiarías periodismo como una segunda opción. Sí, exactamente, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si yo hubiera estudiado literatura, a lo mejor hubiera estudiado periodismo como una segunda alternativa, ¿no? O si yo hubiera elegido otra carrera, lo hubiera complementado con alguna carrera asociada a las letras, pero que sepa que pues puede ser sumamente útil, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, sociología es una carrera muy buena, ¿no? O sea, tiene mercado también. Sociología tiene mercado, ¿no? Así es. Tiene mercado laboral, ¿no? Porque hoy por hoy, muchas de las empresas te piden psicólogos, sociólogos, o sea, ya no, ni siquiera ya los separan. Oye, si eres psicólogo o sociólogo, puedes trabajar para nosotros, ¿no? Ujú. Así es. Así es. Pero, o sea, no es que yo quiera desanimar a tus estudiantes, ¿ah? No, Yo, no es que los quiera desanimar, ¿no? Pero yo creo que, y es lo que yo les digo a todos, ¿no? Busquen un balance, o sea, lo primero que tienes que saber es que te guste, tiene que gustarte lo que vas a elegir, o sea, tiene que gustarte lo que vas a elegir. Y para que sepas si te va a gustar o no, lo primero que tienes que hacer es, primero, buscar la currícula de la profesión, ¿no? O sea, cuáles son los cursos que vas a llevar, ¿no? Para que más o menos sepas en qué te vas a, en qué ámbitos o en qué áreas te vas a desarrollar, ¿no? Más o menos, ¿no? Y lo segundo que tienes que hacer, si es que te ha gustado la currícula de esta carrera, es analizar el mercado laboral. O sea, si el mercado laboral está en condiciones de ofrecerte un puesto de trabajo, adelante. Pero si el mercado laboral no está en condiciones, eh, o uno, o uno, tienes que ser pero muy bueno. Y eso que ni siquiera siendo muy bueno te va a garantizar de que consigas un buen puesto de trabajo. Lo que te va a garantizar de que consigas digamos, un puesto laboral son los contactos que tengas. Si, por ejemplo, tienes a alguien, en mi caso, por ejemplo, yo no tengo ningún familiar que sea periodista, o sea, emergí de cero, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo tengo un familiar que ha sido periodista y trabaja en un medio, él ya conoce el campo. claro. Entonces, por ahí puedes empezar a armarte, ¿no? O sea, no quiero decir que seas menos, ¿no? No, pero es un gran apoyo, es un gran respaldo que alguien que se mueve en medios ya, que puedas conocer y que puedas generar contactos para tal, ¿no? Es así, ¿no? Aquí en el periodismo es una carrera bastante de contactos. Si tienes los contactos necesarios, va a ser un trampolín para que puedas lograr algo mucho mejor. Claro, como tú lo mencionaste, ¿no? La carrera de por sí es muy reducida, ¿no? Y obviamente tienes que tener tus contactos pues, para poder resurgir, ¿no? Quizás, y generarte un nombre, ¿no? Sí, no, yo el año pasado fui a la universidad, pues, ¿no? Fui a la universidad, a la Bausate fui a la Bausate, a recoger mis notas, mis certificados, toda esa cuestión para poder convalidar cursos en la Continental. Y vi en el área de informes, uff, no sabes cuántos jóvenes vi que querían estudiar, pero eran un montón en realidad. Así. Yo un poco apenado, pues, ¿no? No, porque eh, no sé si conocen realmente la realidad de esta carrera,
pero cualquier joven que quiera estudiarla, creo que debe conocer las condiciones en las que se encuentra para poder decidir si sí o no, ¿no? De repente más adelante puede ser una carrera que mejore con el tiempo, ¿no? O sea, porque si el futuro son las herramientas digitales, probablemente la publicidad empieza a ingresar justamente por los canales digitales. Entonces, si la publicidad comienza a masificarse en Facebook, en Instagram, en YouTube, como ya se ha venido haciendo, una televisora digital va a necesitar de muchas manos, ¿no? Va a necesitar de muchas manos, ¿no? De muchos profesionales, ¿no? Entonces, ojalá que el periodismo sea una carrera que mejore a futuro, sobre todo para aquellos que, que empiezan ya a estudiar esta carrera este año o empezaron a estudiar el año pasado o se inician de aquí un par de años, pero que encuentren mejores condiciones laborales para que no se queden abandonados, ¿no? Como muchos de los casos que conozco. Así es. Bueno, bueno, Julio, de verdad que ha sido un placer haber conversado contigo. No sé si tienes algo más que decir. Sí, solamente para cerrar, y aquellos que ya están en carrera o aquellos que van a empezar a hacer carrera en este campo, es muy importante que nos hagamos de una agenda periodística, es muy importante, porque la agenda periodística te sirve para todo, ¿no? O sea, necesito entrevistar al director digamos, de tal institución. Tú debes manejar ya el número de la prensa de esa institución, ¿no? Oye, necesito entrevistar al politólogo tal, tú ya debes tener el número de ese politólogo. Es muy importante hacerse una agenda periodística porque te va a ser útil. Y es algo que las universidades no te están enseñando. No te están enseñando y no te dicen, ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que mis profesores me digan, oye, ¿sabes qué? Por cada semana tienes que sacarte 5 números de diferentes profesionales, sean psicólogos, abogados, politólogos, periodistas, analistas, exministros, no sé, líderes de opinión, en fin, pero debes tener una agenda periodística porque al final va a ser te va a ser muy útil, ¿no? Hoy por hoy como productor, una agenda periodística es muy importante. Mi agenda todavía está en formación y espero consolidarla de aquí a unos años. Eso sobre todo, nada más, recomendarles a los que ya están en carrera, sea de cualquier área o cualquier medio, ¿no? Ah, mira, interesante. Eso tampoco nunca lo había escuchado. Me parece muy interesante, ¿no? Bueno, y supongo que una agenda pues nunca se termina de llenar, creo, ¿no? Sí, no, así es, Guillermo. Oye, Julio, gracias, de verdad que ha sido un placer conversar contigo sobre tu carrera. Ha sido muy enriquecedora porque has mencionado tantos matices que de verdad que no esperaba escuchar el día de hoy. Muchas gracias por... Listo, Guillermo, que te vaya muy bien. Igualmente, Saludos a gracias. todos. Gracias, hasta luego.